Mi hermano, me gustaría que me acompañen a orar. Padre Señor, en esta hora agradecemos, Señor, tu gracia. Agradecemos esta oportunidad que nos has dado de exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque no merecemos nada. Mi Dios, Señor, tal vez yo cometa todos los errores que aquí se han señalado, Señor. Padre, tal vez yo me equivoque sobremanera, Dios. Pero por tu gracia yo te suplico y te ruego que tú hables a estos hombres aquí en esta mañana y que podamos salir diferentes por esa puerta para gloria y honra de tu nombre, Señor. Habla en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, estamos ahí en Tito. Vamos al capítulo 3 de Tito, versículo 9. Como estamos viendo, hemos llegado al final de la carta. Pudiéramos decir en la conclusión. Pudiéramos en cualquier escrito decir que un escrito tiene introducción, desarrollo y conclusión. De alguna forma, en este momento, en este lugar donde estamos, vamos a ver que Pablo de forma magistral hace una conexión con toda la carta. En estos últimos versículos que vamos a estar analizando, vamos a notar cómo Pablo trata de conectarse con todo lo que ha tratado en la carta. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 5, vamos a ver el propósito de la carta, el para qué. Ese para qué nos da propósito. Y dice, ¿para qué escribió la carta? Y dice dos cosas. Para que corrigiera lo deficiente y para que estableciese ¿qué? Anciano. El trabajo que Tito tenía por hacer, ¿cómo era? Inmenso. Era un trabajo grande, era un trabajo difícil. Había mucho que corregir. Habían falsos maestros en aquel lugar que estaban buscando su propia gloria, su propio beneficio. Pero también había una situación, vayan al versículo 5 si quieren, capítulo 1, y dice que establecía ese anciano ¿dónde? En cada ciudad. Estamos hablando de Creta, una región bastante amplia, de varias ciudades, y en todas esas ciudades Tito tenía que establecer ancianos y tenía que corregir lo deficiente. Pudiéramos resumir, había mucho que hacer en muy poco tiempo. Era una tarea titánica. Pero de alguna manera, Pablo le enseña a Tito y nos enseña hoy a nosotros a través de este desenlace cómo un pastor pudiera desarrollar su ministerio de forma fructífera, perdurable para el beneficio de la iglesia. Y quiero que nos quedemos con esta palabra. De forma fructífera, perdurable. Fíjense en que yo no estoy diciendo de forma fructífera y perdurable. Yo no estoy diciendo que sea una forma que dé fruto y perdure, sino que yo estoy diciendo de forma fructífera, perdurable. ¿Qué les quiero decir con eso? De una forma que ese fruto perdure constantemente. Constantemente haya fruto, pero en el tiempo vaya perdurando. Por lo tanto, le he puesto por título a este pequeño mensaje, un ministerio fructífero, perdurable. Un ministerio fructífero, perdurable. Y es que los pastores deben desarrollar ministerios fructíferos, perdurables para el beneficio de la iglesia. Los pastores deben desarrollar ministerios fructíferos, perdurables para el beneficio de la iglesia. Y me imagino que en sus mentes hay una pregunta que yo me hice, y es, ¿cómo? ¿Cómo, como pastores, Eric, vamos a desarrollar ministerios fructíferos, perdurables para el beneficio de la iglesia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hay muchas formas de hacerlo, pero a través de la carta, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de ver 4 formas en las cuales nosotros podemos desarrollar, podemos llevar a cabo con este consejo de Pablo a Tito un ministerio fructífero, perdurable para el beneficio de la iglesia. Y comenzamos con el versículo 9 y lo primero que quiero traer a ustedes, o la primera forma, la primera manera en lo que lo podemos hacer es evitando las cuestiones infructíferas. Escucha bien, siervo de Dios. Usted quiere tener un ministerio fructífero, perdurable, lo primero que debemos hacer, según este consejo de Pablo a Tito, es evitar las conversaciones infructíferas. Debemos evitar esas cuestiones. Señalaron un poco, pero lo tengo que hacer, no tengo otra forma de hacerlo. Infructífera significa que no tiene fruto. Y cuando hablamos de cuestiones, porque todos sabemos que cuando nosotros tenemos la traducción de el griego al original, no siempre las palabras significan lo mismo. En este sentido, la palabra cuestiones significa controversia, debate, discusiones. Vamos al versículo 9, y dice el versículo 9, pero evita
las cuestiones, evita las controversias, evita las discusiones. ¿Qué dice? Necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí nosotros tenemos en este versículo 9 una continuación de lo que está antes. Para mí, una división correcta sería unir el versículo 8 con el 9 y seguir adelante. Si nosotros vamos al versículo 8, dice, palabras fieles estas, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Y qué palabrita viene después ahí? Pero hay una conjunción adversativa que está denotando que ese versículo 9 es una continuación de lo que está antes. Él dice, ¿las buenas obras son útiles? Sí, pero, y va a ser una pausa que en algún momento la vamos a continuar más adelante. Hay una pausa aquí. Esas buenas obras no valen de nada si faltan estas cosas que vamos a ver. Y una de esas cosas es lo que estamos planteando. Siervo de Dios, evita las discusiones, evita las cuestiones, evita las conversaciones infructíferas. Evitar significa volverse uno mismo. Evita. Si tú ves la cuestión infructífera, evita esas cuestiones. Vuélvete tú mismo de esas cuestiones infructíferas. Trata de no caer en ellas porque son absurdas, son tonterías. Y habla de dos cosas. ¿De qué trataban esas dos tonterías? Lo dice el versículo. Vamos al versículo. Y dice, pero evita las cuestiones necias. ¿Y qué dice? Y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Los temas eran dos. Eran las genealogías y las discusiones acerca de la ley. Esas dos cuestiones, Pablo entiende que pasan mucho tiempo hablando de genealogías, lo cual es bueno. Saber la descendencia de cada uno no es malo. Y discusiones acerca de la ley, lo cual pudiera tener algo bueno. Pero dice que eso era infructífero. Pasan mucho tiempo ahí, es infructífero. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos? Es que en iglesias como Gálatas y esta de Creta, entre otras, nosotros vemos iglesias mixtas. ¿Qué significaba una iglesia mixta para los que no lo saben? Una iglesia mixta era una iglesia donde habían judíos y gentiles. Judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído en el evangelio. ¿Una iglesia mixta es mala? Por supuesto que no. Muy probablemente, la Biblia no lo dice, pero probablemente esta iglesia de Creta se formó por judíos que salieron de allá de Pentecostés en Hechos y regresaron aquí a Creta a vivir y ahí empezaron a predicar el evangelio. La Biblia no lo dice, es una suposición. Entonces, lo cierto es que en esta iglesia sí hay judíos. Y el problema no está en la iglesia mixta. ¿Saben dónde está el problema? En los judaizantes. ¿Y qué significa esto de judaizante? Que ya no es solo que es un judío, sino que es alguien que quiere convertir las personas que hay ahí ¿a qué? Al judaísmo, a lo que él cree. Y constantemente iba a estar teniendo cierto tipo de conversaciones y Pablo le recomienda a Tito como líder, evita eso. Date una vuelta de eso. Eso no aprovecha, eso no es bueno para tu vida, eso no trae edificación. Filipenses 3:5, hablando un poco de la genealogía, dice Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. ¿Pablo sabía de genealogías? Por supuesto que sí. ¿Pablo sabía de la ley? Hebreo de hebreo, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué significa esto? Yo quiero desgranar un poquito más esto. Pablo da algunos ejemplos en 1 Corintios de diferentes conversaciones infructíferas. Por una cuestión de tiempo, yo quiero tocar dos temas, un poco para ilustrar de qué estamos hablando y qué pudiéramos ver como conversaciones infructíferas. 1 Corintios 6, dice Pablo, abuelo de pájaro, que había litigio ante los incrédulos. O sea, había dos creyentes discutiendo ante los incrédulos. Y en vez de buscar otro creyente que fuera intermediario en esa discusión, ¿qué hacían? Buscaban un inconverso. De alguna manera, Pablo está diciendo, ¿no pueden buscar un hermano? ¿No sería esto sabio buscar un hermano sabio? ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudado? En otras palabras, evita, vuélvete de estas cuestiones. Evita este tipo de conversaciones. En el capítulo 11, allí en 1 Corintios 6, se habla del atavío de las mujeres. Y Pablo plantea, las mujeres deben
cubrirse la cabeza. Él da varias defensas de por qué él cree que la mujer debía cubrirse la cabeza en aquel entonces. Pero me interesa cuando llega al final del versículo y dice Pablo: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Miren, mis hermanos, la mujer debe cubrirse la cabeza, lo que están haciendo no es correcto. Pero él entiende que por algún sentido, si las personas querían insistir en esto, él decía, bueno, yo voy a evitar este tipo de discusiones, porque no va a traer provecho. Ni yo, ni los hermanos de la iglesia de Dios tenemos tal costumbre. Estamos hablando de un grupo de conversaciones, de genealogías y de la ley que resultan incómodas, pero que deberíamos evitar. No debíamos entrar en pleitos por estas conversaciones. ¿Pudieran surgir conversaciones vanas como estas en la iglesia de Cristo hoy en día? Pregunto. ¿Pudieran surgir algún tipo de conversaciones vanas que nosotros deberíamos evitar en la iglesia de Cristo? ¿Qué deberíamos hacer? Evitarlas. ¿Cuáles serían estas conversaciones vanas que no llegan a ser heréticas, como vamos a ver a continuación, y cismáticas, pero que debemos evitar? Un pastor sabio en una ocasión me dijo esto, y quiero que ustedes se queden con esto. Cualquier conversación que no nos lleva a Cristo, que no traiga gloria a Dios, es una cuestión vana, es una conversación vana. Evítala. Estás en la iglesia, se acabó el culto y estás con ese hermano contencioso que siempre quiere estar hablando del mismo tema y de la misma discusión. Evita eso. Estás con ese hermano que él siempre quiere caer ahí en ese tema. Evita. Por un simple sentido. ¿Cuántas personas tenemos cuando se acaba el culto para saludar? ¿Cuántos nuevos creyentes para compartirles tu testimonio? Para invitarlos a que vengan el sábado, para invitarlos a cenar. A veces pasamos horas, 2-3 horas en conversaciones que no nos llevan a ningún lugar. Con respecto a esto, Pablo dice en Filipenses 3, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenemos que llegar a ese pensamiento. Porque si nosotros siempre queremos ganar la pelea, si nosotros siempre queremos ganar la discusión, pues vamos a invertir mucho tiempo en conversaciones infructíferas. Tito debía evitar estas cuestiones infructíferas que surgen en cualquier iglesia, en cualquier época. Conversaciones de corazones que no entienden el amor de Cristo como máxima ganancia y como máximo anhelo de su conocimiento. Corazones que en vez de tratar de ver a nuestro Señor a través de cada página de la Escritura, solo buscan los temas vanos y sin provecho, infructíferos. Estos corazones, si no ven a Cristo tal y como es Él, grande, perfecto, suficiente, están muy prontos de caer en el siguiente nivel y el siguiente punto que vamos a analizar, y es en hombres cismáticos. Ese hombre que tiene una conversación infructífera, que siempre está buscando la conversación infructífera, si no pone un alto, si él no ve a Cristo como es, pues va a caer en lo segundo que vamos a analizar. Entonces, la segunda manera en la que nosotros pudiéramos desarrollar un ministerio fructífero, perdurable, para el beneficio de la iglesia es disciplinando al hombre cismático. Ya no se trata de evitar las cuestiones. Ya hemos llegado a un punto donde hay hombres que ya quieren literalmente causar divisiones en la iglesia. Quieren crear problemas en la iglesia. ¿Y cuál es el consejo de Pablo a Tito? En tales casos, disciplina al hombre cismático. ¿Qué significa cismático? Una persona que divide. Perdón que haga estas aclaraciones, pero entiendo que no todos tal vez tengan el mismo conocimiento de las palabras. ¿Qué significa disciplinando? Instruir, enseñar a alguien. O sea, Pablo está diciendo, instruye, enseña a alguien que divide. ¿Y por qué instruye y enseña? ¿Por qué disciplina para instruir y enseñar? Y lo vamos a ver en breve. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Este hombre no llegó ahí a la iglesia de Creta de pronto. No, este hombre que nunca creyó en el evangelio y entonces se hacía pasar por creyente, estaba ahí y en algún momento empezó a sembrar su veneno. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículos 10, 11, 12 y 14,
podemos ver cómo estos hombres eran judaizantes que estaban colados en la iglesia, eran herejes. De ahí la urgencia de Pablo por los ancianos, porque la iglesia de Creta tenía estos heréticos y no tenía pastores. Algunos sostienen que en Hechos 27, cuando Pablo va en su viaje a Roma, en algún momento pasan por Creta y él tal vez pudo notar esta situación. Imagínense en iglesias en Creta sin ancianos y con hombres heréticos. ¿Cuál es el fin de esa iglesia? Destruirse, dividirse, desbaratarse, desmoronarse. En una iglesia mixta como esta sin pastores, la herejía estaba a la puerta de la esquina. El problema es que donde no hay una dirección sana, las personas tienden a querer causar divisiones para su provecho. Dice que estas personas hacían las cosas para su provecho. En un lugar donde no hay una dirección sana, siempre van a salir personas que van a querer dividir la iglesia para su provecho. Cause divisiones. Se expresa con una sola palabra que se refiere a alguien cismático. Por eso utilizo mi palabra cismático en el punto. Causar divisiones es una sola palabra. Cismático. En ese sentido, es una persona que introduce errores, una persona hereje, una persona conflictiva. ¿Acaso no conocemos personas así? ¿Acaso no conocemos personas con este sentimiento? ¿Qué hacer en tales circunstancias? En el versículo 9, Pablo manda a evitar conversaciones infructíferas. Ahora manda a tomar medidas drásticas. Él sabe ante el peligro inminente que se encuentra la iglesia y sabe que hay que tomar medidas urgentes para detener esta situación. Supongamos que somos médicos y tenemos un cáncer que va a llevar a la muerte y tenemos que dar tratamiento. Los tumores no siempre se resuelven con medicamentos. A veces hay que pasar, ¿qué? Cuchillas. Hay que entrar y cortar y tratar de sacar todo lo que está enfermo, porque si queda una sola célula cancerígena, ese tumor se reproduce. Para algunos pudiera sonar falta de amor o insensato, pero yo les propongo algo aún mejor, y es lo que propone nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. La disciplina tiene un propósito. ¿Cuál es? Restauración. ¿Cuál es? Que la persona reconozca su error y se pueda arrepentir. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo primero, el tratamiento, Pablo le dice a Tito, lo primero que debes hacer, ¿qué? Versículo 10. ¿Después de qué? Después de una y otra amonestación. ¿Amonéstalo cuántas veces? 2 veces. Una y otra amonestación. Hazles una advertencia, hazles una censura leve. En inglés dirían un warning. Hazles un warning. Nosotros en fútbol, en el idioma nosotros dirían, sácale una tarjeta amarilla. Pero ¿qué pasa en el fútbol? Si tú sacas la amarilla y la persona persiste en seguir pecando, en seguir haciendo falta, como algunos que yo conozco aquí, tienes que sacarle la segunda tarjeta amarilla. Pero ¿qué pasa cuando sacas la segunda tarjeta amarilla? Se convierte en roja. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, de una forma sencilla. Amonéstalo una vez. El hombre insiste en ser contencioso. Amonéstalo una segunda vez. El hombre insiste y no quiere cambiar. ¿Cuánta gracia y cuánto amor ustedes ven aquí, mi hermano? Yo no sé ustedes, pero yo lo veo. En Mateo 18, del 15 al 17, Jesucristo dice lo mismo. La persona está equivocada, pero en este caso nadie lo sabe. Llámala aparte y dile, hermano fulano, estás en un error. La persona no te quiere escuchar. Jesucristo manda, busca a otro hermano y vuélvesele a acercar 2, 3 hermanos. Hermano fulano, estás en un error. La persona no quiere entender. Dice que por el bien de la iglesia, ¿qué debemos hacer? Apartarlo de la iglesia. Entonces, pudiéramos ver una aparente tensión. Los que siempre están buscando problemitas. Pudieran decir, bueno, pero Jesucristo manda a llamar al hombre ¿cómo? A solas. Y Pablo dice, todo el mundo sabe que es un hombre cismático. Llámale una vez la atención, llama la segunda. Pero yo en vez de enfocarme en eso, ¿en qué me enfoco? En que los dos mostraban gracia y misericordia. Y los dos tenían un propósito. Varias advertencias, varias formas para que la persona reaccione. Pero si la persona no reacciona, ¿qué debes hacer? Versículo 10, lo tenemos bien claro. Después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo. Saca a esa persona. ¿Cómo Tito lo haría? Tito lo haría desechando, evitando, rechazar a esta persona. Primero Timoteo lo aclara como desecha las fábulas y también dice las viudas más jóvenes no admitas. La palabra tiene ese paradero. Desecha, no admitas. Cuando él le está diciendo aquí, deséchalo, le está diciendo no lo admitas en la iglesia. Sácalo. Afuera es donde debe estar.
en el capítulo 1, versículo 11 dice, tápales la boca. Y en el 1.13 dice, vamos al 1.13, me interesa leérselo, dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué cosa? Repréndelo duramente. ¿Para qué? Léalo usted. ¿Qué dice? Por favor, utilice su Biblia. Repréndelo duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. ¿Cuál es el propósito de Pablo en su carta cuando le está escribiendo a Tito? Que esa persona se arrepiente y su corazón cambie. Que esa persona no siga creyendo que está bien. Tal vez al verse fuera de la iglesia cae en sí y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Sí estoy mal. Y no solo estoy mal, todo el mundo sabe que estoy mal. Y esa persona tiene que arrepentirse y reconocer. La disciplina es un derrame de amor de parte del Señor. Estas personas condenadas por su propio juicio, dice autocondenadas, condenadas por decisión propia. Esta persona voluntariamente, por decisión propia, ha dado una vuelta a su vida y ha pecado, ha errado al blanco de Dios. Para los creyentes, una advertencia. ¿Qué estás estudiando? ¿En qué temas teológicos estás involucrado? ¿Buscas glorificar a Dios con lo que estás estudiando o simplemente buscas crear una división en la iglesia? Para la iglesia, ¿cómo estás disciplinando? ¿Lo haces para restaurar a la persona? ¿Lo haces para hacerlo sentir mal? ¿Lo haces con el corazón en la mano, con el deseo de que la persona cambie? ¿Muestra gracia como Pablo mandando a Tito o como Jesús? Tu propósito es el de restaurar. Y vamos a pasar, se me acabó el tiempo, son 20 minutos, ¿no? Sí. ¿Puedo continuar? Sí, o sigo. Pasamos al tercer paso. ¿Y qué sería? Versículo del 12 al 14. Y vamos a ver 3 formas en las que Tito se tendría que mostrar diligente en la obediencia. Versículo del 12 al 14. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Mi tercer punto es: tenemos que mostrarnos diligentes en la obediencia. Tito tenía que mostrarse diligente en la obediencia. Diligentes en la obediencia. Y en ese sentido vamos a ver del 12 al 14 3 formas en las que Tito tiene que mostrarse diligente en la obediencia. La primera es obediente en trasladarse. Diligente tiene un doble sentido. El sentido bíblico es una persona eficaz, una persona que quiere hacer las cosas correctamente. Pero hay otro sentido, y yo quiero utilizar la palabra en los dos sentidos, y en el sentido de rapidez. Mario, ves a ver 3 pacientes, y Mario es diligente en el sentido de que cómo él va en el carro, rápido, ve los 3 pacientes y llega a tiempo. Mario fue diligente, pero yo quiero utilizar en los dos sentidos, porque Mario va, atiende bien a los pacientes, hace todas las cosas que tiene que hacer y regresa. Entonces Mario es diligente porque hizo las cosas rápido, pero ¿cómo las hizo? Correctamente. Y yo quiero que veamos la palabra en esos dos sentidos. Pablo lo deja en Creta, ¿para qué? Para que corrigiera lo deficiente. Habían varias cosas por hacer. Yo quiero que hagamos un ejercicio mental. Yo quiero que usted se imagine a Tito cogiendo la carta. Tito coge la carta y le empieza a leer, por supuesto, ¿en dónde? ¿En qué capítulo? ¿En el 3? No, en el capítulo 1, versículo 1. ¿A qué tiempo no existían los capítulos versículos? Y Tito empieza a leer la carta. Y Pablo le dice, corrige a los deficientes. Había muchas cosas por hacer. Reprender a los falsos maestros, hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, hablar, exhortar y reprender con autoridad, establecer ancianos en cada ciudad. ¿Cuánto hay por hacer? Mucho trabajo. Ahora, encima de eso, él está terminando de leer la carta. Yo quiero que vayan conmigo al capítulo 12 y veamos esto. Y dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. ¿No ven el problema que hay? Pablo le dice a Tito, tienes que hacer muchas cosas. Él está leyendo su cosa. Sí, bueno, Pablo, mira, esto hoy más o menos, ya tenemos 3 pastores en Tampa. En una iglesia sola tenemos 3 pastores, las otras siguen con un solo pastor. No, mira, tenemos tal problema, tal. Y de pronto, él llega al versículo 12 y dice, ven a Nicópolis en el invierno, ven conmigo. Probablemente, sería mucho menos. Pero vamos a poner que a todo él le quedaran 10 meses de trabajo. Y todo lo que tenía que hacer en 10 meses. ¿Cuántas iglesias por terminar de establecer ancianos? ¿Cuántas cosas por corregir? ¿En qué tiempo? 10 meses. ¿Cómo tenía que ser Tito? Una sola palabra, mi hermano. Diligente. En este sentido, en el primer sentido, ¿en qué? En obedecer a Pablo, en trasladarse. Obediente, en trasladarse. Diligente, en trasladarse. ¿Cómo estaría la cabeza de Tito? ¿Cómo está la cabeza del pastor Daniel, que tiene que irse en marzo
y en su mente yo sé que faltan tantas cosas por hacer, pero tengo un último punto para él si la gracia del Señor así lo quiere. ¿Cómo tenía que mostrarse Tito? Diligente, eficiente en calidad, rápido, porque ahí viene el invierno. Algo a destacar. Pablo se llevaría a Tito y en su lugar vendrían dos personas. ¿Qué dice el texto? Artemas y Tíquico. ¿No lo dice el texto, mi querido hermano? Acompañó a Pablo, Tíquico, en su tercer viaje misionero, Hechos 24. Y en Efesios 6:21, Pablo lo califica como un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Colosenses 4:7 dice que es un consiervo. Este hombre es un pastor, este hombre es un siervo. La Biblia lo describe así, como una persona que ha realizado varias tareas para la gloria de Dios. Según de Timoteo 4:12 dice que lo envió a Éfesos. Ahora, es posible que llegue a pastorear por Tito. Este señor, tenemos a dos personas aquí, vean en su Biblia, por favor. Me gusta que las personas utilicen su Biblia cuando se está predicando. Tenemos a Artemas y a quién más tenemos ahí. Y a Tíquico. De Tíquico tenemos muchas características y de Artemas no tenemos ninguna. Pero hay dos cosas que podemos deducir. Una, tiene la recomendación de Pablo. Y si tiene la recomendación de Pablo es porque el hombre también era un siervo de Dios. Y segunda, miren esto. Yo voy a mandar o a Artemas o a quién. Están atendiendo, no están conmigo todavía, gracias a Dios. O a Tíquico. A uno de los dos él tenía que mandar. ¿A sustituir a quién? A Tito, con toda la labor que había venido desarrollando. O sea, podemos deducir que este hombre también era un siervo de Dios que tenía el anhelo de trabajar diligentemente, aunque la Biblia no dice nada más. Los historiadores dicen que los dos después pastorearon, tanto Tíquico como Artemas, pero nos quedamos en este momento con la Biblia. Lo segundo es que lo pone a nivel de Tito y Tíquico, ya lo dije. Una observación importante. ¿Quién era Pablo? ¿El último de qué? De los apóstoles. Pablo tenía la autoridad apostólica para poner y quitar pastores. No se le ocurre a usted ahora cuando el pastor Daniel se vaya a empezar a quitar y a poner como si usted fuera el arzobispo de Notre Dame o algo de eso. O sea, Pablo tenía esa cualidad. La idea cuál era, que hubieran pastores. Pero en lo que eso estaba sucediendo tenía que llegar alguien con experiencia. ¿Quién estaba primero? Tito. Se fue Tito y Pablo entiende. Yo tengo que mandar aquí o a Artemas o a Tíquico. En lo que se seguía. Me imagino que en algún momento de la historia ya no había que seguir haciendo ese tipo de trabajo, porque ya había ancianos en toda Creta, en cada iglesia. ¿Para qué necesitaban que llegara otra persona? Pero aparte de eso, aparte de que Pablo es el último de los apóstoles, miren esto, mi hermano. Artemas, Tíquico y Tito eran siervos humildes que no estaban pensando en un lugar específico para servir, con las condiciones ideales, sino que están dispuestos a trasladarse para donde el Señor los quiera llevar. Mi pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a dejar, a sacrificar por el progreso del Evangelio? ¿Estamos dispuestos a amar la Iglesia universal y no solo a los hermanos de las cuatro paredes de la iglesia donde nos reunimos? La segunda observación que Pablo le lanza a Tito es que debía ser obediente en proveer dejando ejemplo. Tito tiene que ser obediente ¿en qué? En proveer dejando un ejemplo. Vamos al versículo 13. Y dice el versículo 13: a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. ¿Qué tenía que hacer Tito ahora? Tito tiene dos personas, tiene dos nombres propios, Zenas y Apolos. Y estas dos personas, posiblemente dicen algunos comentaristas que son las que le llevaron la carta, iban a seguir a hacer otra tarea, otra diligencia. Él tenía el tiempo que estuvieran ahí, atenderlos correctamente, proveerles para sus necesidades y encaminarlos de forma que nada les falte. Tito no tenía que preguntarle, Tito tenía hasta que imaginarse qué le hace falta a estos siervos, qué necesitan. Como líder, como pastor, él tenía que estar pendiente. No solo el día que hubiera la queja de que alguien me llamara por teléfono, pastor, no. Él tenía que estar en una relación, él tenía que estar con esas personas de forma tal que tal vez él pudiera hasta deducir qué necesitaban y proveer para sus necesidades. Ahora, dos personas de forma muy rápida, Zenas y Apolo. Zenas dice que era, ¿qué? Dice el texto, lean en su Biblia, por favor. Intérprete de la ley. Yo lo hago para que no se me quede dormido el hermanito. Zenas era un intérprete de la ley. Hay dos sentidos de este intérprete de la ley. Bien, Zenas podía ser un abogado romano, un conocedor de las leyes romanas, o bien Zenas podía ser como una especie de escriba, alguien que conocía la ley. Pregunta, ¿el tipo no conocía bien de las cuestiones de la ley judía?
no podía ser de provecho en aquel lugar. Apolos, ¿quién era? Lo conocemos más por Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan cuando él estaba exponiendo, un varón elocuente, conocedor del Evangelio de Cristo? Y Aquila y Priscila lo llaman más aparte, parece que él conocía hasta el bautismo de Juan, y le exponen de forma más correcta el Evangelio. También no podía ser de provecho en un lugar así, posiblemente en el tiempo que estuvieron allí, que Dios permitió, fueron de provecho. Dos enseñanzas. Dios puede proveer los recursos necesarios a quienes se disponen a servirle. Hermano, si tú estás dispuesto a servirle al Señor, Dios puede proveer los recursos que tú necesitas. Segunda enseñanza, debemos estar dispuestos a ayudar a otros siervos de Dios fuera de nuestra iglesia. Debemos estar dispuestos a ayudar a otros siervos de Dios fuera de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Ya estoy terminando. Y la tercera observación en ese sentido es obediente en enseñar que se ocupen de los necesitados. Versículo 14. Y aprendan también, ¿quién ahora? Los nuestros. Aprendan también los nuestros ¿a qué? A ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahora Pablo le dice a Tito, no solo que tú le diste ese ejemplo ayudando a Zenas y Apolo, sino que yo te pido ahora que tú les enseñes a ellos que sigan haciendo lo mismo. Nosotros tenemos un ejemplo latente. La palabra aquí en Tito se inclina a aprender por experiencia. Cuando él dice, y aprendan, es como aprender viendo algo que sucedió. Providence Church, hace poco que no sucedió con ellos. ¿Cómo nos atendieron? Diligentemente. Ahora, ¿qué tiene que hacer palabra de vida? Pues aprender eso, seguir poniéndolo en práctica y quedarse ahí, no. Enseñar también a otras personas. Ellos debían aprender a ayudar a los necesitados cada vez que hiciera falta. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos, por supuesto que los tenemos. Las viudas, los huérfanos, los pobres en Jerusalén. ¿Cuántas personas fuera de la iglesia que necesitaron ayuda? Y el Señor proveía. Ellos aprendían. Tito modelaba. ¿Qué debe hacer palabra de vida? Aprender y modelar. Y por último, y es mi cuarto punto, y es la cuarta forma en la cual creo que según las Escrituras, Pablo puede desarrollar un ministerio fructífero, perdurable para el beneficio de la iglesia. Y mi cuarto punto sería dependiendo de la gracia. Escuche bien, mi hermano, porque aquí sí no puedo permitir que se me quede dormido. Dependiendo de la gracia. Vamos al versículo 15. Y dice, todos los que están conmigo te saludan, como un tipo de abrazo, como un abrazo caluroso. Todos los que están conmigo te mandan un abrazo. Pero dice después, saluda a los que nos aman en la fe. Dale un abrazo a los que nos aman en la fe. Como siempre algunos tratando de buscar estas cuestiones que debemos evitar. Dicen, bueno, Pablo solo está mandándole un abrazo a los que los aman. Yo en vez de verlo así, preciso verlo de una forma diferente. Y creo que Pablo no es exclusivo, sino específico. Saluda a los que nos aman en la fe. Es como que el día de mañana yo y mi esposa, por X razones, el Señor nos envía a servir a otro lugar y yo de pronto les digo a ustedes, saluda en aquella iglesia a los que nos aman en la fe. No estoy siendo exclusivo, no estoy diciendo que no saluden a los hermanos de otra iglesia, sino que saluden a los que nos aman en la fe. Pero no me interesa tanto eso como lo último. La gracia sea con todos vosotros. La iglesia de Cristo basa sus relaciones no en contenciones extrañas que causan divisiones, sino en un afecto especial. Ahora, ¿por qué titular el último punto dependiendo de la gracia? Porque no hay otra forma de cumplir fielmente ni una jota de la Biblia si no es por la gracia de Dios. ¿De qué forma nosotros podemos cumplir cualquier cosa en la Escritura si no es por el favor inmerecido del Señor? Si no es por la gracia del Señor, ¿cómo nosotros cumplimos cualquier cosa en las Escrituras? Por esto, el apóstol en todas sus cartas, ¿saben cómo se despide? Con la palabra gracia. Vaya si quiere, haga el ejercicio. En todas las cartas Pablo termina de una u otra forma, en el versículo antes, en el que está después, con la palabra gracia, deseándole la gracia a sus lectores. En esta epístola, capítulo 1, versículo 4, le desea a Tito la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y termina la carta deseándoles a todos la misma gracia. Una gracia suficiente, una gracia incomparable, una gracia que no merecemos, una gracia que necesitamos, una gracia dada por pura gracia. Y quiero pedir, si hay alguien aquí que todavía no ha conocido el Evangelio de Jesucristo, que abrace esta gracia. Hay gracia abundante, hay gracia para todos. Solo tienes que creer y arrepentirte. Ese es mi llamado. Y quiero un segundo llamado para los creyentes convertidos aquí, y es a no mover un dedo si no están dependiendo del Dios que da esta gracia. Vamos a orar.
Padre, perdón, Señor, por la falta de respeto mía a mis hermanos, Señor, en demorarme tanto, Señor. Permite que ellos no lo vean así, Señor. Sabes que no tenía otra forma de trabajar este texto, Señor. Tengo que aprender, pero ahora no lo sé, Señor. Pero sobre todas las cosas, edifica y permite que este mensaje sirva para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga.